Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Buenos días, queridos amigos de la Hora de la Verdad. Son las 6 de la mañana de este miércoles 23 de febrero de 2022 y estos los temas y los asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Rusia invadió Ucrania. Es lo que dice el presidente Biden, que anuncia las primeras sanciones en paquete contra Rusia por ese acto agresivo e inconsulto. La guerra comenzó. El interés de Putin por Ucrania. Putin tiene un interés enorme en Ucrania y resulta que Ucrania es una de las naciones más ricas del mundo. Su riqueza agrícola, su riqueza minera no tiene par en toda esa región. Putin habla de una historia común, Putin habla con discursos elocuentes sobre la necesidad de mantener unidos pueblos que vivieron unidos durante siglos. La verdad es económica. Ucrania pasará a ser del poder de Rusia. Biden tratará de evitarlo. Se incautan de explosivos que venían para Bogotá, para ser utilizados en Bogotá. Por fortuna los localizaron y las autoridades se incautaron de esos explosivos. Otoniel debe ser extraditado, lo dice el presidente Iván Duque. La pregunta es, ¿y por qué no lo extradita? ¿Que es que la Corte no da su veredicto? La Corte lo tiene que dar y Otoniel puede ser extraditado a los Estados Unidos, donde podamos respirar tranquilo de sus acechanzas y de sus crueldades. La despenalización del aborto, lo que viene. ¿Cuánto cuesta? El presidente Duque dice que 5 personas no pueden imponer algo tan atroz. Estamos totalmente de acuerdo con el presidente Iván Duque. 5 personas que llegan a la Corte Constitucional no pueden cometer semejante genocidio, que a eso equivale la autorización, porque es autorización del aborto. La Unión Europea propone bloquear los bancos rusos e impedirle el acceso a los mercados. La Unión Europea, con respecto a Putin y a sus alardes, y ya no solamente alardes, sino a sus hechos de guerra. Asaltan oficina del Banco de Occidente en Ibagué. Robaron a la Superintendencia de Salud. ¿Era lo que faltaba? Unos bandidos entraron a la Superintendencia de Salud y se robaron documentos de mucha importancia para la tarea de esa superioridad. Wall Street a la baja por tensiones en Ucrania. Y no solamente Wall Street, los mercados del mundo se vienen al piso. Ucrania tiene contra la pared los mercados. Ingreso solidario para 1 millón de personas adicionales, decreta el presidente Iván Duque. Sube el valor mensual de 160 a 190 mil pesos. Sube el valor, sube la cantidad de familias protegidas. Siempre nos preguntamos, ¿de dónde sale tanto dinero? El banco Credit Suisse recibió durante años
ingresos provenientes del saqueo de PDVSA. PDVSA fue saqueada sin misericordia y, habiendo sido una de las empresas mejor manejadas en materia de petróleo en todo el mundo, pasó a ser lo que es hoy. Y de 3,5 millones de barriles de petróleo que producía Venezuela, estamos en 500 o 600,000 si acaso. Eso es el resultado de la acción de PDVSA, que tenía en el banco Credit Suisse, el banco que le daba amparo al dinero que se robaban de PDVSA. Rusia no planea desplegar tropas en regiones separatistas. No olviden que Rusia no está atacando solamente a Ucrania, sino también a las ciudades separatistas que son de mayoría de rusos y que quieren volver a una Rusia unida. Rusia, por lo pronto, no piensa desplegar tropas en esas regiones. El coronavirus en Colombia. 2.910 casos, esto es del día de ayer, y 99 muertos. Está bajando sensiblemente el contagio y se están disminuyendo las muertes. Lo mismo que está pasando en Europa y en otras regiones. ¿Será que derrotaremos el coronavirus? Por lo pronto, la vacuna es la clave. ¿No se ha vacunado usted? Vacúnese, por Dios, vacúnese. Israel abre fronteras para personas no vacunadas. Ya empieza a haber un debilitamiento de las medidas extremas que se tomaron en Israel, en este caso dicho, en Europa, en muchas partes del mundo. La epidemia parecería estar cediendo. La Comisión de la Verdad se reúne con Otoniel, no lo extraditan y se reúne con él la Comisión de la Verdad, pero todos le temen, todos hablan de que es un criminal de la peor calaña, como nos decía el ministro de Defensa, y Otoniel no es extraditado. ¿Por qué? Sobre la reunión de Petro con Indra habla el expresidente Pastrana. Hizo unas preguntas y exige respuestas. Según la Constitución, el derecho que la gente tiene a presentarle peticiones respetuosas a las autoridades debe ser respondido. El presidente Pastrana tiene toda la razón. Piedad Córdoba denuncia extorsión y planes para extraditarla. Piedad Córdoba estará bien enterada, probablemente. Abortos clandestinos por 400,000 pesos en Bogotá. ¿Qué es lo que va a pasar con los abortos en Colombia? ¿Quién los tendrá que financiar? ¿Dónde se van a practicar? ¿Qué médicos serán los obligados a cometer estos asesinatos por cuenta de la Corte Constitucional? Son preguntas que saltan a la vista ante estos hechos que se van delineando para crear una situación insostenible a propósito de los abortos. El Consejo de Seguridad de la ONU, que es el organismo supremo de esa Organización de las Naciones Unidas, está reunida desde que se supo de la invasión de Rusia a Ucrania. Siguen en reunión. El coronavirus podría afectar la salud visual. Es lo último que dicen los científicos. El coronavirus no deja de dar sorpresas, sus efectos para la salud son efectos demoledores y ahora se ha descubierto cómo puede afectar la salud visual
de los que lo padecen. Piden reducir trámites por ciberataques en puertos. Recuerden ustedes que ha habido ataques cibernéticos contra los puertos de Colombia, especialmente contra Buenaventura, y que eso ha demorado el trámite de los procesos para nacionalizar mercancías de un día a 6. Lo que están pidiendo, nos parece que con toda razón, es que se eliminen o disminuyan trámites para facilitar las importaciones y para disminuir el efecto terrible que tienen sobre ellas y sobre el comercio de la nación estos procesos sobre los cuales procesos de ciberataques sobre los cuales lo único que se propone es que sean respondidos con disminución en los trámites que se necesitan para importar mercancías a Colombia. El Occidente condena a Rusia, China con tono diferente, dicen unos expertos en la materia. ¿Cuál es el tono de China? ¿Qué es lo que propone China? ¿China va a ser causa común con Rusia? Son las grandes preguntas que nos hacemos a propósito de la invasión de Rusia a Ucrania. Tras fuertes lluvias, en Bolivia quedan caos, muertos y desaparecidos. La situación en Bolivia es atroz, producto de unas lluvias interminables que están cayendo sobre ese pobre país. La cooperación militar de Venezuela con Rusia. No solamente es Venezuela, pero es la principal de las naciones latinoamericanas que le están ofreciendo cooperación militar a Rusia. Como será una cooperación militar muy limitada y tratándose de un enemigo tan poderoso como los Estados Unidos, a lo que se limitan por ahora los venezolanos, como los nicaragüenses, como los cubanos, es a ofrecer sus países como plataformas de lanzamiento de misiles contra los Estados Unidos. Las sanciones financieras son nocivas para Venezuela, pero no son la causa del desastre. No lo son. Desde luego que las sanciones financieras producen efectos terribles sobre Venezuela. Claro que sí, pero la causa del desastre de Venezuela no son las sanciones que se impusieron, sino que las sanciones se impusieron cuando Venezuela resolvió tomar por la calle del medio y arruinar a todos los que se opusieran al régimen de la burguesía bolivariana, que es la burguesía de los amigos de Nicolás Maduro. Juicio contra Saab será el 11 de octubre. El juicio contra Alex Saab. Las cuestiones están muy difíciles para este colombiano que hizo causa común con el gobierno venezolano, que fue puesto prisionero en una lejana isla y que fue luego extraditado a los Estados Unidos, donde espera juicio. El colombiano Alex Saab. Dicen las personas que saben y que lo han padecido que el Internet se bloquea en la Venezuela de Nicolás Maduro para impedir que los venezolanos queden enterados de lo que está pasando en su país y en el mundo entero. Y estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes desde aquí hasta el final de la emisión a las 10 de la mañana. Como siempre, los invitamos a ustedes para que nos sintonicen a través de la señal que emitimos a través de la aplicación TuneIn. Ahí encuentran ustedes el audio de alta calidad de la hora de la verdad.
También recuerden ustedes sintonizarnos a través de Facebook Live y a través de YouTube en directo, a través también de la página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. Ahí ustedes tienen todas las noticias que estamos emitiendo día a día en La Hora de la Verdad. Nos enlazamos y nos conectamos para llegar a sus hogares, a sus radios y a todos lugares a través de Radio Red de RCN. Ustedes nos pueden sintonizar en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá, de Radio Red de RCN. Y en Radio Sabana de Sincelejo también nos amplifican por los 1370 de la EB. Estamos en las plataformas de podcast, las más populares de todas. Nuestros oyentes principalmente nos buscan a través de Apple Podcast y a través de Spotify, donde están todas nuestras emisiones, también como todos los tramos y secciones de La Hora de la Verdad. No olviden que ustedes son lo más importante para nosotros, por eso nos encanta estar en contacto con ustedes y hay muchas formas de hacerlo. Nos pueden escribir y seguir en Twitter, poniéndonos en @Hora de la Verdad. También lo pueden hacer en Instagram, en @La Hora de la Verdad Oficial, y en Facebook, donde siempre estamos pendientes de sus opiniones y comentarios. En Colombia ya tenemos las 6 de la mañana, 15 minutos. Que no se le haga tarde. Seguimos con las noticias más importantes del momento. Esta es La Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad, en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Pues esta es la bellísima voz, doctor Fernando, de Patricia González, cantando una de las más bellas composiciones de Chico Navarro, estos Algo Contigo.
Patricia Lucía Alexandra González, cantante y artista nacida en Guayaquil en 1943, que dedicó más de 40 años a la interpretación de temas musicales esencialmente románticos. Subió al escenario por primera vez cuando tenía 27 años y desde entonces no ha parado. Una artista reconocida en toda América Latina y en Europa. Pues muy bien, con esta bellísima interpretación de Algo Contigo, empezamos la mañana informativa aquí en La Hora de la Verdad. Ya no puedo acercarme a tu boca sin desearte la de... Mar Córdoba, saludemos la mañana. Doctor Fernando, muy buenos días para usted, para los oyentes y para nuestros compañeros en la mesa. Definitivamente el asunto del momento sigue siendo la sentencia que despenaliza el aborto en Colombia hasta las 24 semanas y lo que haría posible que accedieran las mujeres a abortar a sus bebés, a sus criaturas, sin necesidad de ninguna condición. Posterior a las 24 semanas, inclusive hasta antes de nacer la criatura, puede ser abortada en los 3 casos excepcionales. Pues muy bien, esta decisión que despenaliza el aborto a las 24 hasta las 24 semanas tuvo 5 votos a favor, incluido el del conjuez Julio Andrés Osa. Lo que llama la atención es que entre esos 5 votos solamente una mujer, la doctora Diana Fajardo, fue la que estuvo de acuerdo entre esos 5 votos, porque los otros eran 4 hombres, en que fuera posible el aborto hasta las 24 semanas. Lo que hemos visto ha sido cómo se han venido presentando los distintos salvamentos de voto respecto de lo que fue esta decisión y me permito hacer un breve resumen de cada uno de esos salvamentos de votos. Por una parte, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez fue el primero que dio a conocer su salvamento de voto. Él se apartó de esta decisión porque primero consideró que en este caso operó el fenómeno de la cosa juzgada que se configura frente a lo que ya había decidido la Corte en la sentencia 355 del 2006. Del 2006. Recuerden ustedes que estamos hablando de la sentencia precisamente que daba la viabilidad y la posibilidad de abortar en los 3 casos. Malformación que haga imposible la vida del bebé, problemas de salud para la madre o temas de violación o de incesto. Pues muy bien. Adicionalmente agregó también este magistrado que en esta oportunidad no se demostró un supuesto que permitiera flexibilizar el concepto de conformidad ya con lo establecido en la sentencia 007 del 2016. En segundo lugar, el doctor Ibáñez Nájar ha dicho, abro comillas, no existe bien superior más importante que la vida humana, que es el fundamento de todos los demás derechos, por lo que ni siquiera un tribunal judicial internacional o nacional puede arrogarse el derecho para determinar desde cuándo una vida merece protección constitucional, en lo que le asiste absoluta razón, porque como lo hemos dicho, es imposible hablar de derechos y libertades si lo que se está haciendo es acabando con el principal derecho que tiene el ser humano y que es inalienable a su propia existencia como lo es la vida. Finalmente ha considerado que el Tribunal Constitucional, además de arrogarse esa competencia de pretender traer nuevos elementos que no existen para despenalizar el aborto, también raya con la competencia del legislador. Estoy hablando de que esto es un asunto que debe perfectamente y le asiste el deber, el derecho al Congreso de la República para poder tramitar, porque es el Congreso el que representa la mayoría del soberano, que es el pueblo, y por lo mismo tendrían que ser los que se ocuparan del asunto. Se imponen y pareciera haber volado los límites la Corte de los artículos 113, 121 y 241 de la Constitución. Por eso, dice el magistrado Ibáñez que aunque la Corte Constitucional exhorta al Congreso de la República para que formule, para que haga una política pública, para que ayude a tramitar este tema en el Congreso, esto no hace diferente la situación de una invasión de competencias, en este caso en cabeza del Congreso. Por su parte, la doctora Cristina Pardo Schlesinger, quien siempre ha sido provida, salvó el voto al considerar que existía cosa juzgada también respecto a esa decisión que ya se había producido en la sentencia 355 del 2006 y consideró que la sentencia mayoritariamente adoptada no logró debilitar la figura debido a que, entre otras cosas, no se demostró que haya mediado ningún cambio del parámetro de control, en tanto la Constitución y el bloque de constitucionalidad permanecen inalterados respecto de los existentes en el año 2006. Primero,
Y segundo, tampoco consideró que la medida tuviera un cambio social que hiciera exigible una interpretación evolutiva respecto de la Constitución. Pero además, en la sentencia 355 del 2006, sí abordó el asunto del derecho penal como última ratio y analizó la vulneración de los derechos a la igualdad, la libertad de conciencia y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluyendo la autodeterminación reproductiva, por lo que sobre estos derechos existía un pronunciamiento previo que impediría volver a analizar los cargos expuestos en la nueva demanda, por lo que insiste, ya hay cosa juzgada. A su turno, la magistrada Gloria Estela Ortiz salvó el voto porque ha considerado que la mayoría de la sala desconoció que operó ese mismo fenómeno del que ya ha hablado el magistrado Ibáñez, la magistrada Cristina Pardo, y aquí volvemos al fenómeno de cosa juzgada constitucional. Ella ha dicho que la Corte no tiene competencia para pronunciarse sobre la inconstitucionalidad del artículo 122 del Código Penal, objeto de control y decisión que fue en la sentencia C-355 del 2006. Contraria a la posición de la mayoría, Ortiz anotó que no hubo un cambio en el contexto normativo nacional e internacional susceptible de debilitar la cosa juzgada. Finalmente, la magistrada Paola Andrea Meneses salvó el voto argumentando que el cargo por violación del derecho a la igualdad de las mujeres en situación migratoria irregular carece de aptitud sustancial. De otro lado, ha considerado que existe una cosa juzgada constitucional respecto de los cargos por violación a los derechos a la salud y a la libertad de conciencia y por violación de los principios constitucionales sobre fines de la pena y los estándares constitucionales mínimos de la política criminal. En suma, pues ella lo que ha considerado es que nuevamente existe cosa juzgada respecto de la sentencia C-355 del 2006. Y aquí hay un asunto que rápidamente les presento y es el de Julio Andrés Osa, el conjuez que participó. Él aclaró su voto en relación con los términos bajo los cuales se condicionaba la norma, aunque su decisión fue la de apoyar la decisión, válgame la redundancia, mayoritaria que posibilitó el aborto hasta las 24 semanas. Dice que la Corte no puede despojar al Congreso de su competencia de configuración legislativa en la materia, pero aún así él apoyó la sentencia mayoritaria. Pues muy bien, desde ya se anuncia por parte de algunos sectores de la sociedad que están en desacuerdo con esta abominable práctica del aborto, que es asesinar al bebé que está por nacer. Se está anunciando desde ya la posibilidad de erradicar una nulidad sobre esa sentencia, asunto que tendrá que ver precisamente y tendrá alguna éxito en la medida en que se logre demostrar un fallo en el debido proceso en la toma de esta decisión. Ya veremos qué pasa. Lo cierto es que con esta decisión la Corte ha quedado en manos de la ciudadanía, que ha rechazado el asunto, y por eso desde ya sectores políticos, como el caso de la senadora María Fernanda Cabal, proponen llevar al pueblo colombiano a un referéndum para que él sea el que determine si está o no de acuerdo con la medida del aborto. Cindy La Rota. Está usted muy lejos, pero no hay distancias en el mundo de la tecnología moderna. ¿Cuál es su noticia del día? Doctor Fernando, muy buenos días para todos mis compañeros y buenos días para todos nuestros oyentes. Noticias llegan de la Casa de Nariño, pues ayer el presidente de la República, Iván Duque, anunció que a partir del mes de marzo el giro del programa Ingreso Solidario aumentará un 18% y pasará de 160.000 a 190.000 pesos. El presidente Duque también informó que el programa ahora beneficiará a 1 millón de hogares más de los que lo reciben actualmente, es decir, ahora un total de 4 millones de familias recibirán este subsidio. Escuchemos el anuncio del presidente Duque. Y quiero compartirle a Colombia una decisión muy importante en materia de política social. A partir del mes de marzo vamos a ampliar el número de beneficiarios de ingreso solidario a 4 millones de personas, es decir, 1 millón más de beneficiarios del programa Ingreso Solidario. El segundo mensaje es que estamos aumentando el monto que se le está girando mensualmente a todos los hogares de 160.000 a 190.000 pesos. Esto es muy importante porque quiere decir que para los sectores más vulnerables de la población estamos dándoles un ingreso adicional que ayuda, entre otras, a enfrentar en los sectores más vulnerables
esta situación global que se ha presentado en el aumento de los precios en los alimentos. La forma en que se pagará el giro también cambió. La directora del Departamento de Prosperidad Social, Susana Correa, y la directora del Departamento Nacional de Planeación, Alejandra Botero Barco, explicaron que los hogares que hacen parte del programa recibirán un giro de 380.000 cada 2 meses, lo que equivale a 190.000 pesos mensuales, uno en marzo y otro en mayo. Correa agregó que el año pasado se dieron cuenta que el 53% de los hogares que recibían este subsidio lo acumulaban por 2 meses antes de cobrarlo, y es por esto que se tomó la decisión de hacer los giros de manera bimestral. Una de las razones, doctor Fernando, es que muchos de los hogares en zonas rurales buscan ahorrarse los costos de transporte hacia las cabeceras municipales y por eso no van cada mes a cobrar el giro. Por otro lado, la directora de Planeación explicó que la razón para aumentar el subsidio de ingreso solidario es la inflación en la canasta de los alimentos que ha golpeado a los hogares más pobres y vulnerables del país, y que con los montos que se entregarán el primer semestre de este año se podrá mitigar ese efecto negativo de la inflación, que recordemos con corte a diciembre de 2021 llegó al 17.23%. Doctor Fernando, recordemos que el ingreso solidario fue un programa de subsidios creado por el gobierno nacional para que los hogares más vulnerables pudieran hacer frente a los efectos económicos de la pandemia del coronavirus. Tata Castro, ¿y de los deportes qué en esta mañana? Muy buenos días a todos. En materia deportiva, la noticia para resaltar tiene que ver con el regreso de Millonarios a la Copa Libertadores de América. Después de 4 años, el conjunto embajador volvió a competir en este torneo continental, el más importante de clubes que se juega en Sudamérica. Con derrota 2-1 debutó Millonarios ayer en el Campín frente al Fluminense. Aunque empezó ganando el conjunto bogotano, los brasileños remontaron y salieron victoriosos de la altura de Bogotá, que en un principio la sufrieron. Mal resultado pensando en la clasificación a la tercera fase, ya que definirán de visitantes el 1 de marzo en Río de Janeiro. La expulsión de un jugador y el fallo de una pena máxima afectaron al conjunto bogotano. Millonarios se quedó con 10 hombres desde el minuto 19 por doble amonestación al venezolano Eduardo Sosa, quien fue el autor del gol en el minuto 7 y era hasta ese momento la figura del partido. Además, en el minuto 51 el capitán Macalister Silva falló penalti. Daniel Ruiz fue derribado en el área, hubo penal y el portero brasileño le adivinó el palo y atajó el remate débil y extremadamente anunciado de Silva. Era la oportunidad del cuadro dirigido por Alberto Gamero de ponerse arriba en el marcador. Millonarios inició este gran reto en la Copa Libertadores con derrota de local. Mañana el turno es para Atlético Nacional, el último campeón colombiano en este evento iniciará de visitante frente a Olimpia de Paraguay, también en la segunda fase. Más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias. Muchísimas gracias, Tata, y en breve estaremos con ustedes alegre para escuchar al doctor Carlos Augusto Chacón, director académico del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, para analizar lo que está ocurriendo en Colombia, porque a partir de las 6 de la mañana se supone arranca lo que han llamado el paro armado que decretaron los terroristas del ELN en el país. Pues muy bien, vamos a conversar precisamente sobre este asunto con él en breve, aquí en La Hora de la Verdad.